Bueno, el siguiente tema, el siguiente speaker viene desde México, Diego Ramírez, un chico que le gusta rockear, un chico que le gusta desarrollar Android. Y bueno, antes que Diego se monte, se organice y todo, un par de cositas, como siempre hay que dar unos avisitos parroquiales. Eh, Nuestros patrocinadores, gracias. Estuvimos acá, Ruta N, gracias a las compañías que también aportaron para que algunos de ustedes estuvieran acá también. Te paga todo uno, Huge, Landsoft, Glowant, Nebula, Ceiba y algunas que se me pasan acá porque acá a uno se le olvidan cositas. Antes de subirse uno está con todo ya planeado y cuando se monta acá se le olvida absolutamente todo. Pero bueno, vamos con Diego y como último aviso parroquial, les recuerdo, estamos en la comunidad de Medellín Android en mira.com y también estamos siendo apoyados por la comunidad de Medellín iOS, entonces en mira.com pueden buscar cualquiera de las dos, Medellín iOS, Medellín Android, cliccito, se unen a cada una y están atentos a cada una de sus publicaciones, siguientes meetups, siguientes reuniones y probablemente vamos a hacer cositas conjuntas y bueno, ahí lo vamos esperando. Ahora sí los dejo ya con Diego. Diego, bienvenido hermano. Gracias. A hablar de aplicaciones offline de Android con Retrofit, Dagger, Light Data, Model View Model y póngale Aguacate. aguacate. Listo, hágale mi hermano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Ramírez, soy ingeniero de software. Vengo de México, como nos decían. Yo les voy a platicar un poco de lo que es mi experiencia con Android, desde que empecé y hasta llegar a este punto en donde poder hacer aplicaciones offline. Bueno, en la mañana Adrián preguntó cuántos desarrollaban. Yo quiero saber así, cuántos desarrollan y han publicado en tienda. No, bastantes. Genial. Es la primera vez que me tocan tantos. Bueno, pues les voy a explicar cómo va esto, ¿no? No, ojalá. Bueno. Soy ingeniero de informática. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional en México, en UPIXA. Y trabajo actualmente como Software Engineer en Wiseline. Les voy a platicar. Es una startup. Ya llevamos unos 3, 4 años empezando. Nuestro CEO, Bismarck Lepe, fue un ex-Googler y fue founder de Uyala. Después lo vendió y con lo que ganó, pues creó Wiseline. Nuestra idea es hacer a nuestros clientes como consentirlos en todo lo que sea posible, ¿no? Tenemos dos áreas principales, productos y outsourcing, pero en la parte de nuestros productos es hacer todo el proceso, desde el análisis de toda tu empresa y de ahí hacer una como machine learning de la información que estás produciendo y decirte, oye, estás fallando en estos procesos, deberías de cambiar esto, deberías de aumentar más dinero en esto. Es uno de los productos que tenemos que se llama Roadmap y la otra parte es outsourcing. Una de nuestras fortalezas es algo que se llama technical writing. Technical writing son personas que lo único que hacen exclusivamente es hablar con los clientes y traducir lo que los clientes dicen a los ingenieros. Y al mismo tiempo hablar con los ingenieros y traducir lo que no podemos comunicarle a los clientes de una manera que el cliente lo entienda. Es por eso que hemos tenido tanto éxito. Vamos creciendo. Tenemos oficinas en Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro en México. Tenemos oficinas en Ho Chi Minh, Vietnam, Sydney, Australia, y en Estados Unidos, en Nueva York y en San Francisco. O sea, la verdad, la empresa ha crecido demasiado y es por esta parte de Technical Writing en donde se hace una comunicación efectiva entre todas las etapas del proceso. Bueno, les voy a platicar mi historia, una historia de un developer. Empecé a aprender Android hace unos 6 años aproximadamente. Me compré un libro y dije, pues con esto voy a empezar. Me compré un smartphone, un Sony Ericsson, y empecé a hacer los ejercicios, ¿no? Entonces era de, pues lanzo una actividad, ingresa el texto, haz imágenes y toda la onda. Pasé unos 2, 3 años así, hasta mi primera entrevista para un trabajo profesional ya como un Android Developer Junior. Entonces llegué y me dijeron, estos son los requerimientos. ¿Sabes capturar una fotografía con el celular? Sí, sí lo he hecho como 5 veces en ejercicios y me salió perfecto. ¿Sabes ocupar Portrait y Landscape? Sí, también, sin problemas.
Conexión a internet, lo primero que hice. Persistencia de datos, sí, claro, ¿no? En los preferences, en base de datos o en archivos de texto. ¿Cuál era el problema de todo esto? Yo sabía hacer todo esto, pero nunca lo había hecho en una sola aplicación. Lo había hecho en varias, y fue así como que, perfecto, sabes todo lo que necesitamos. Ahora es la aplicación que contenga todo eso. Y para mí fue un como, ok, reto aceptado, me dieron el trabajo y empecé a trabajar más con Android ya profesionalmente, aprendiendo más cosas. Después de esto, que fue en un trabajo en un banco, que dije, wow, me cambié de trabajo y pasé a... Bueno, esto era lo único que conocía en ese entonces en ese trabajo, ¿no? Así como que el ciclo de la actividad y ya. Después me cambié de trabajo y me dijeron, ok, tienes que saber de patrones de diseño, tienes que saber de testing, versión de control y continuous integration y continuous delivery. Y ahí ya está un primer obstáculo para mí, así de, ok, pues no sé mucho. De control de versiones había Subversion, que era lo que estábamos trabajando y pues, no era nada bueno. De testing, pues había escuchado por ahí de TDD y todo eso, tenía que aprenderlo. Patrones de diseño, pues MVC y ya. Entonces, ya que fue mi segundo trabajo, fue que entonces conocí todo esto, MVC, MVP, y empecé a trabajar con Clean Architecture y toda esta parte. Después, ya que aprendí demasiado, y ahí fue cuando empecé también con la parte de las conferencias, eso hace unos 3 años, empecé también como un freelance, ya un poco más desarrollado, un poco más pues, establecido, y llegó un cliente con esto. Necesito una aplicación que muestre la información en tiempo real y trabaje sin conexión. Y yo me quedé así de, madres, ok. Había hecho aplicaciones que se conectaban y que tenía buena separación de módulos y testing y toda esta parte, pero que llegara alguien y me pidiera esto era como, wow. Veré la manera en cómo lo puedo hacer, tendré que aprender. Y hace algunos meses, ya creo que ya casi un año, Android propuso esta arquitectura, en donde tenemos como nuestra actividad, nuestro view model, ya con los nuevos architecture components, tenemos nuestro repositorio y tenemos dos como fuentes de información. La parte de retrofit para internet, para conectarnos al API y obtener toda esta información, y la parte de una base de datos local, que en este caso sería con Room, para la parte de los architecture components. Y dices, bueno, pues así sí funciona, y si no tengo conexión a internet, pues lo jalo de la base de datos, y si tengo conexión, pues obtengo del internet. Pero este fue como el primer diagrama que me mostraron. Después viene otro en donde dicen, para hacer una aplicación offline, y mis primeros intentos con eso, fue llegar a hacer esto. Brinco uno, brinco otro, ya pasé, ya conectó, y de repente, ¡pum! Tenía problemas pues, de que los datos no eran concisos. Había almacenado primero en la base de datos alguna información y cuando volvía a descargar la información, pues crasheaba y no funcionaba. Y me decía, no, es que no trae la última actualización. Sí, la verdad es que tuve bastantes problemas. Me costó un tiempo entender la arquitectura que tiene Google en su página, porque te vienen explicando, debes de tener una sola fuente de información, que en este caso va a ser tu base de datos, y debes de jalar la información del API, actualizar la base de datos y obtenerla de ahí. Y sí, lo explican así, pero ya cuando lo ves en código, pues te dicen, ¿y ocupas esto? ¿Y eso como para qué me sirve? Pues te va a servir pues, para obtener la información con un live data. Oye, ¿y qué pasa cuando no tiene una buena conexión a internet? O no me da una llamada, no me regresa la llamada el API. Eso lo vemos después. Y viene como hasta el final, un attach nada más así de, y ocupa esto y agrega esto y esto y esto y ya. La verdad me tardé un poco en poder entender cómo estaba funcionando realmente y cómo poderlo implementar bien en mi aplicación. Y pues eso es lo que les vengo a platicar hoy en este evento. Entonces, vamos a ver algo de código. Cualquier parecido del código con Java es mera coincidencia. Lo hice con Kotlin, pero hay algunas cosas que todavía me falta aprenderle más a Kotlin y tiene un poquito de Java. No me juzguen, tan feo. Entonces, voy a entrar a modo presentación.
Listo. Esto es algo que yo trato de hacer como Clean Architecture, en donde tengo mi capa de datos, tengo una capa de inyección de dependencias por Dagger, tengo mi capa de dominio donde están todos mis casos de uso, mis modelos, una capa de interfaz y una capa de utilidades, cualquier cosa que me haga la vida un poco más sencilla. Entonces, la parte sencilla, y si algunos ya lo conocen, Dagger, pues nada más es como configurar el component, el app module, el app binder. El component, pues ya lo conocen. Bueno, si alguien sí ha trabajado aquí con Dagger, ¿quién lo ha hecho? Ok. Los que no lo han hecho, los invito, la verdad, me ayuda demasiado para la parte de testing. Quien lo ha hecho, yo me imagino que ha de ocupar Clean Architecture o alguno de los patrones y hacen la inyección y les ayuda en la parte de testing, que para eso creo que es bastante padre. Y en la parte del módulo, para quienes no lo conocen, es como esta parte de donde vamos a proveer como nuestras clases que vamos a ocupar en toda la aplicación. Aquí yo lo veo como estas nuestras dependencias, quien nos provee, pero a nivel aplicación, porque también tenemos los modules a nivel de actividad. Eso es muy importante. Los de actividad solamente van a funcionar como es en ese pequeño módulo y estos te van a funcionar en toda la aplicación. Entonces aquí yo estoy haciendo como mi base de datos de Room, aquí mi DAO, aquí un Network Handler que lo saqué de FAIR, que anda por aquí, que me va a decir si tengo conexión a internet o no, y ya aquí tengo un repositorio en donde le inyecto pues el DAO, el API Service y el Network Handler para saber si tengo conexión a internet o no. Es lo único que hace esta clase. En mi capa de datos, pues tengo mi base de datos, que nada más es el DAO, el App Database y mis entidades, que es un issue y un repositorio. En el ejemplo de aquí es una conexión a GitHub para poder descargar lista de repositorios de un usuario y poder ver sus issues de ese repositorio. En la parte de network, pues nada más tengo una API service que es de retrofit, que me imagino muchos lo ocupan aquí. Nada más tengo dos llamadas, get repos y get issues, y también sus entidades. Es todo. Y mi repositorio nada más es un repositorio en donde aquí se va a encontrar casi toda la magia de la parte offline, que voy a explicar un poco más adelante. La parte de dominio, tengo mis modelos, dos clases, en donde esa es la que ya va a llegar al final, y mis casos de uso para issues, obtener los issues por repositorio, y los repositorios por usuario. Yo puedo ingresar el usuario y obtener la información. Esto es tan sencillo como, que ya se ve mejor, inyecto mi repositorio, mando a ejecutar el método y le digo del repositorio, obténme todos por usuario y la mando al usuario como un parámetro. Si llegan a ver, aquí se observa que es un observable, aquí es donde entra la parte de RX. Toda la parte de RX la estoy dejando de la capa de dominio y de repositorio y de datos, y ya hasta que llego al view model es cuando meto el live data para la persistencia cuando gira el teléfono. Eso es lo que nos ayuda bastante en los architecture components para mantener el giro. Fuera de ahí, la verdad, no me sirve de nada. Y Google, si ven el ejemplo de Google, no tiene clean architecture, o sea, no tiene dominio, no tiene toda esta parte, es como del live data, del view model, directo al repositorio y de ahí directo a los datos. Aquí es donde entra la capa de clean. Mis interfaces, bueno, tenemos mi main, en donde tengo mi actividad. Lo voy a subir. Un módulo, que aquí es donde hago una inyección de... Si ven, esto es un factory. Este factory es para el view model. Es para también hacer la inyección de todo lo que necesito en mi view model y que funcione con el view model provider. Porque según esto, un view model no puede tener un constructor diferente a vacío. Pero en realidad sí se puede. Aquí hay una manera de cómo se hace. Y este es mi caso de uso, que también lo voy a inyectar. Entonces,
veamos nuestro ViewModel. Aquí tenemos el ViewModel y como ven, si le estoy mandando ahí un parámetro de constructor que estoy inyectando. Aquí tengo mis live datas. Es la única parte en toda mi aplicación donde tengo live data y en la actividad. Y aquí, como es mi caso de uso, mando a ejecutar el método, le paso el parámetro, como es un observable, lo suscribo. Y esta clase también es algo que nos manda Google en su ejemplo, en donde tenemos como un status. Se llama resource, el objeto, y tenemos un status de si es un success, un error o si está en loading. Porque es válido que nosotros podamos cargar la información de la base de datos y aún así mostrarle un loading porque estamos obteniendo la última información de nuestro API. Entonces, por eso que manejamos estos tres estados. Y abajo mi clase factory, en donde se hace como el override font del create, y ahí es donde yo inyecto mis dependencias. Todo este código lo voy a subir a GitHub para que igual lo puedan ver más detalladamente. Aquí se los voy a explicar cómo es que logré que funcionara esto de manera genial y bonita. Y bueno, el detalle es exactamente lo mismo. Tengo mi actividad, en donde este es el único tag de inject que tengo en toda mi aplicación, en la actividad. Fuera de eso, no hay otro inject. Entonces, inyecto el factory, y aquí tengo mi ViewModel, aquí tengo mi adaptador para mi recycler view, hago aquí la parte de Dagger, de la inyección, el ViewModel lo sigo haciendo con el ViewModel Providers. En algún momento un compañero intentó inyectar el ViewModel ya creado, pero como es por módulo y es por actividad, se creaba varias veces, entonces se perdía la información. El ViewModel Provider siempre debe ir en la actividad. Este no se puede inyectar. Este tiene que hacerse aquí directamente porque este va a ser el owner de este ViewModel para que no pierda el contexto. Ya que obtengo mi ViewModel, me suscribo a mis live datas de la información de los issues y de la información si hay algún error. Y ya después, nada más mando a ejecutar el método. Se puede hacer directamente, se puede hacer a través de una acción de un clic, como ustedes lo vean. Si ven el código está como muy sencillo, no son tantas líneas, no hay como tanta información rebuscada. Pero aquí es donde ya vamos a explicar cómo es que funciona. ¿Están listos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí ahora? ¿No? Bueno. Vamos a verlo con el main. Entonces yo tengo, y vamos a verlo aquí, mi main activity, en donde tengo como la entrada de datos. Y tengo ahí mi edit text. Entonces yo cuando le doy clic, aquí está un clic. Le digo busca en los repositorios de tal usuario. Le mando al ViewModel, obtengo el texto de aquí, de mi edit text, y se lo mando. ¿Vale? Pasamos a nuestro ViewModel. Aquí se está inyectando el caso de uso. Y mando a ejecutar en el caso de uso que me dé los repositorios del usuario. Con mi parámetro de usuario que recibí de mi edit text, hago la suscripción, checo los estados y todo. ¿Qué es lo que me va a dar mi caso de uso? Aquí lo único que hice fue, a mi caso de uso le inyecto el repositorio por Dagger. ¿Cómo lo obtenga? Bueno, aquí es por Dagger, por inyección, pero ustedes lo pueden hacer diferente. Y a mi repositorio le digo, dame mis datos. Aquí ustedes pueden hacer validaciones, aquí pueden ustedes hacer transformaciones de la información. Yo lo hice directamente. Y incluso ya mi repositorio me está regresando un observable, que es el que mando directamente a mi ViewModel. Y también le mando el usuario. Y aquí está lo padre, lo genial. Como les decía, aquí es donde se está haciendo toda la magia. Hago uso de las clases que Google recomienda, son dos en particular. La primera es este objeto que se llama Network Found Resource. Este Network Found Resource es como una clase genérica en donde nosotros le vamos a poner como types
¿Qué es lo que espero recibir? Un list de objetos repositorio, que es de dominio. ¿Y qué es lo que la llamada al API va a recibir? Que en este caso es un entity. Ahí los tengo que definir y les digo, es genérico porque puedo cambiarlo. Puedo decirle, pues me vas a recibir un objeto, me vas a recibir una lista, no me vas a recibir nada, o un string, o un entero. Ahí es donde se hace ese cambio y se manda a la parte de genéricos. Esta clase, aquí está result type y request type. Kotlin te permite también los parámetros de entrada y de salida, pero en este caso son los dos como de salida, entonces no lo... Perdón. Y aquí tengo lo que voy a regresar en esta clase como observable, y cuando se inicia, hago mi create de mi observable y le digo, lo primero que vas a hacer es mandar un mensaje de loading, porque estoy obteniendo la información. ¿De dónde? Todavía no sabemos, pero sí sé que lo voy a obtener. Después mando a ejecutar mi método loadFromDatabase. Este es de abstracto para que se implemente en el objeto que se va a crear. Lo vamos a ver hoy. Después pregunto, ¿se debe de hacer como un nuevo fetch de la información que tengo en mi base de datos? ¿Sí o no? Este método también es abstracto para que se pueda implementar en el objeto que se está creando. Si se necesita hacer un fetch, entonces hace el fetch del network y le mando el result, que es a donde estoy mandando los onNext y onSuccess y onError, y la información de la base de datos. En el caso en el que no se necesite hacer el fetch, entonces manda como un success la información de la base de datos y manda el onComplete. Hasta ahí terminó. Abajo tenemos el fetch from network, que es el que va a hacer la llamada al API. Creo la llamada de retrofit y ya lo recibo como un resource, el mismo resource que tengo ahí arriba, el success. Ya lo recibo como... ¿Por qué? Porque retrofit también me puede decir que fue un success a la llamada, o no había conexión, o simplemente hubo un error. Entonces ya lo recibo como un resource. Y también checo si fue un success, o fue un error, o fue un loading. Si fue un success, voy a almacenar la información en mi base de datos. Y después la voy a obtener de ahí. Porque acuérdense que vamos a tener una y solamente una fuente de información verdadera. Es más sencillo que mantenga como la base de datos como única fuente de información, porque si la actualizo, sigue siendo la misma fuente. Si no tengo conexión a internet, de ahí jalo la información. Si tengo conexión a internet, la descargo, la pongo ahí y de ahí jalo la información. Es más sencillo eso a que esté diciendo, pues descárgala de internet y compara con la base de datos, y si es diferente, entonces regrésalo, y si no es diferente, pues mándala de la base. Pues ya la mando siempre de la base, me evito de problemas, obtengo la información de la base de datos nuevamente y la mando a mi observable en un onNext y en un complete. Si hubo algún error, entonces mando a ejecutar que hubo un error en un fetch, le mando en un onNext a mi observable que hubo un problema en obtener la información del API, pero aún así puedo mandar la información que yo tengo en la base de datos, porque simplemente no se pudo descargar a internet, pero si yo ya tenía información, pues se la voy a mandar. Y después mándale un complete, porque ya terminó. No le puedo mandar aquí que hubo un error, porque en ese caso no podría llegar la información de la base de datos a nuestra actividad. Y en el caso del loading, pues estamos obteniendo la información. Este es cuando hubo un problema para hacer el fetch. Como ven, está abierto para que lo puedan overridear en el repositorio y puedan hacer cualquier otra cosa, mandar a lo mejor a Crashlytics o lo que sea. Este es el que me va a regresar el observable, y también ahí hago las suscripciones a los threads de Android, del main thread, y un thread para hacer toda la información y todo el almacenamiento. Y estos son mis métodos que se van a
bueno, se van a implementar en el objeto que creé en mi repositorio. Como ven, es el save call, load, should fetch y create call. Entonces, aquí yo creé mi objeto, Network Born Resource y Redis. Y tengo que implementar los 4 métodos que veíamos atrás. El primero es un save call. Voy a recibir mi lista de entities y directamente se la voy a mandar a mi DAO. Como lo estoy recibiendo como un entity de la parte del network, le voy a hacer un map a esa información para que me lo convierta a un objeto de mi base de datos. Y se lo mando. Aquí mismo lo hago. Y este es un método, una extension de Kotlin que está aquí abajo. Ahí se ve mejor. Este es una extension en donde hago nada más el mapeo de un entity a un database. La segunda es un load from database, en donde voy a obtener la información de la base de datos. Y también hago el DAO, digo, dame la información, y también lo voy a mapear al objeto de mi modelo de dominio, que ese es el que va a llegar al final a mi actividad. El shouldFetch, obtengo la información de la base de datos, y aquí es donde yo debería de revisar si esa información es válida aún. Podemos almacenar en la base de datos que el último update de esa información fue hace una semana, y aquí hago una validación. Si la información tiene más de 3 días, entonces hace el fetch, y si no, pues manda la información de la base de datos. Aquí lo mando directamente a que siempre haga un fetch. Y la última es el call al API. Aquí tengo este Network Handler, que es lo que hace es va a checar si hay conectividad a Internet. Si hay conectividad, entonces le pide al API que obtenga la información y lo ejecute. Si han ocupado el retrofit, normalmente se hace el enqueue para que se haga asíncronamente. Pero como esto está dentro de unos threads de RX, lo mando a ejecutar directamente. No se va a bloquear el main thread. Obtengo la respuesta y si es success, entonces mando como un resource, que la información es un success con la información de mi base de datos. Después se hace en el save el mapeo a la parte de room. Y si no fue successful, entonces mando un error con el mensaje y sin datos. De cualquier manera, cuando en la otra clase obtenga que fue un error, va a mandar la información de la base de datos. Y en caso de que no haya conexión a Internet, o no tuve como el servicio del sistema, mando también un error de que no hubo conexión a Internet y sin datos. Y aquí es lo que les decía, dejé la clase abierta como open para que hagan un override. Y aquí ustedes pueden como mandar el error a Crashlytics o hacer lo que ustedes quieran con esto. Y lo mando con un observable. Lo mismo con la parte de issues. Pero aquí está. Oh. Listo. Es exactamente los mismos métodos. Aquí nada más no hago el override cuando hay un error en el fetch. Entonces, como les explicaba, la magia que hace todo es esta clase de aquí. Esta clase, como abstracta, tú le puedes decir los tipos de entrada y de salida. Y aquí es donde hace el cambio si la información viene de un API, si se puede conseguir del API, entonces le pido que la consiga. Y si no necesito actualizarlo, mando directamente la base de datos. Es un poco confuso, en la parte de Android lo hacen con Live Data directamente, pero como les decía, yo no quiero tener la Live Data en este módulo, en esta capa. No la necesito. Me funciona más hacerlo con RX. Y es un poquito confuso al principio, pero esta es la parte del network. Si hubo un OK, por ejemplo, si no había conexión a Internet, me iba a mandar un error. Y si hay un error, entonces mando
el mensaje de error y la información de la base de datos. Hasta aquí todos me han seguido bien. Es un poquito confuso, pero al final esta es como la magia que se puede hacer. Vamos a verlo ejecutándose. Entonces, aquí tengo yo conexión a internet. Le pongo buscar, hace un loading, lo descarga de internet, lo muestra, y estos son como mis repositorios que tengo en mi cuenta de GitHub. Podemos buscar de Google, lo cambia, podemos buscar así. Fronte, P, Fronte. ¿Sí? Ahí están los repositorios de Calypso. Y ahora, vámonos offline. Si busco mis repositorios, me manda el mensaje de que no tengo conexión a internet, pero me da los de la base de datos. ¿Algún otro usuario que quieran buscar? No tengo conexión a internet, no tengo nada almacenado en mi base de datos, entonces no me muestra nada, pero me manda el mensaje de que no tengo conexión a internet. Entonces, esto es lo padre, y al mismo tiempo, por ejemplo, hace rato busqué de Google, se siguen guardando, y luego entré a checar los issues, y se siguen guardando. No tengo conexión a internet, pero la información ahí está, ahí existe, y permite tener una mejor experiencia de usuario para mostrar los últimos datos. Pues, como les digo, voy a subir el código. Muchas gracias. Sí, espero no haberlos como confundido demasiado. Y gracias. El momento de preguntas y respuestas y traigo algunos regalos. Diego, Sí. mi pregunta va enfocada al tema, ahí mostraste mucho del tema del pooling, alguna experiencia con pusheando información, que el usuario ya haya interactuado con algo, que haya que sincronizar información, cómo lo manejas. Y mi segunda pregunta es con respecto a el tema de la caché, ¿cierto? Si lo intentaste hacer con interceptors en retrofit o cosas un poquito más, no sé, del lado del componente que jala del network. Sí. Para la parte de push, también me tocó que, por ejemplo, en una de las aplicaciones, en esta aplicación que quería todo en tiempo real y aparte offline, tenía que mandar actualizaciones de ubicación. Pero si no tenía conexión a internet, lo que hacía era almacenar esa información en mi base de datos como única fuente de datos, tanto como para leer como para escribir. Y después, cuando detectaba una conexión a internet, mandaba a ejecutar un trabajo que checaba en la base de datos si esa información ya se había sincronizado con la nube. Entonces yo podía almacenar todo y tenía un campo de estado si ya estaba sync o no. Y ese trabajo lo que hacía era consultar esa tabla de datos que se iban a mandar al servidor. Si ya estaban en sync, se saltaba, y si no, hacía un intento por subirlo al servidor. Esa fue la manera en como yo lo solucioné y trabaja bastante bien. Ahora, la otra parte en cuestiones del caché, pues como yo ya lo hago persistente en la base de datos directamente, ya no manejo un caché por parte de Retrofit. Te digo, mi única fuente de información es mi base de datos. Ya Retrofit el API lo dejo a un lado, ya no lo manejo como un caché ahí, porque si obtengo la información, la guardo. Y si no la obtengo, pues ya no la obtengo y ya, gracias, bye. Siempre va a ser mi base de datos mi fuente de información única y verdadera. Entonces ahí es donde se obtiene todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo, pues más que una pregunta es pedirle un consejo. Ajá. Cuando la imagen está cargada en una URL, yo guardo la URL, ¿cómo podría solucionar eso cuando estoy offline? Sí, también me tocó. Lo que almaceno y descargo es la URL de la imagen, la dirección de la imagen en internet. Y hago uso de Glide para la parte de descarga de imágenes. Y Glide ya tiene como implementado la parte de caché de imágenes.
Entonces, si ese caché todavía se encuentra en el teléfono, te va a cargar la imagen del caché. Si ya no se encuentra, no te va a mostrar nada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, como les decía, traje algunos regalos. La empresa mandó algunas playeras, algunas libretas y traigo un libro de Android de un GDE que se llama José Dimas. Es GDE en México, en Cancún, entonces también lo voy a regalar. Y para un paquete de playera, libreta, pluma, ¿quién me puede decir cómo se llama nuestro CEO? Sí lo dije, sí lo dije. Lo pueden buscar, lo pueden googlear, la verdad. Es totalmente válido. Sí lo dije, es ex-googler y fundó Uyala. Bismarck Lepe. Bismarck Lepe es nuestro CEO. Bravo. Sí, tengo más. Tengo playeras también de chicas, también participen. La segunda, para quien quiera, al menos 3 ciudades donde nos encontramos. Ciudades. Ho Chi Minh, México. Ok, va. Muy bien. Para la parte del libro, vamos a hacerlo un poco más técnico, un poco más complicado. Veamos, ¿qué será bueno? Bueno, hay una playera de mujer, chica, mediana y grande. Para la parte técnica, ok. Sí, esa es. No, mejor la otra de. Ya. ¿Por qué no debemos de inyectar un view model? ¿Por qué no debemos de inyectar un view model? Más o menos. Exacto. No podemos inyectar un view model porque Dagger cuando lo genera, como está en la parte del módulo de la actividad, cada que se genera la actividad te genera un nuevo view model. Entonces pierdes el contexto y la información que hayas almacenado previamente se pierde porque ya tienes un view model nuevo inyectado. Felicidades por el libro. Y bueno, traigo más plumas. A ti te toca la playera, la libreta y una pluma igual al chico de allá. Traigo algunas otras playeras, traigo más plumas y stickers, todos los stickers que quieran. Entonces me pueden buscar y se los pueden llevar. Gracias. Bueno, chicos, excelente. Un aplauso para Diego. Genial.